Bienvenidos al debate en Popular Televisión. Como siempre, abordamos aquí en este programa temas de actualidad y con invitados que ofrezcan sus opiniones que sean de referencia. Así lo intentamos siempre y hoy, evidentemente, lo va a volver a ser. Yo creo que está claro, nada más que salir a la calle, escuchar conversaciones, ver los medios de comunicación, que hay una agitación en cuanto a que están en jaque las instituciones, los referentes democráticos que hemos tenido durante las últimas décadas. El Partido Popular, pues se ve envuelto en una serie al menos de acusaciones sobre presunta corrupción que le hace complicada, sin duda alguna, la acción de gobierno. Es también claro y evidente que el Partido Socialista no se encuentra en una posición que le permita gozar de posibilidades serias de ser una alternativa en estos momentos a la acción de gobierno. La Casa Real también, con el crédito que tiene en la ciudadanía, cada vez va a menos. Son circunstancias que lo envuelven todo dos aspectos fundamentales: la crisis económica en la que estamos, con recesiones, recortes, ajustes permanentes, y la corrupción o los casos presuntos de corrupción instalados en la vida pública. Bueno, esto es algo coyuntural que se está viviendo ahora y que pasará y será pasajero, o quienes tienen las responsabilidades en las instituciones deberían hacer una reflexión profunda y adoptar decisiones en una muestra clara de generosidad y levantar la cabeza y mirar hacia el futuro. Queremos analizarlo con invitados que tienen sin duda opiniones muy acreditadas, opiniones que en algunos casos serán coincidentes, en otros van a ser distintas, pero que han estado en la vida pública, en la vida política hace algún tiempo, ahora la siguen implicados y comprometidos, pero no en esa primera línea, lo que le permite ver con cierta distancia estos asuntos, y por eso hemos querido invitarles en la vida política, en la vida pública, en la vida social. Y les presentamos a continuación a Antonio Montoro, rector honorario de esta casa, de la Universidad Católica, donde está Popular Televisión. Bienvenido. Gracias. Es un placer compartir este rato. El placer es mío, ¿sabes? De televisión con Antonio Montoro. Como lo es también con Antonio Gómez Fairén, ha sido vicepresidente de la Comunidad Autónoma, en una dilatada vida política, y que podríamos apuntar más cosas, lo dejamos ahí exclusivamente y sobra. Como también, bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación y compartir este rato de tertulia. Un placer. Como también dilatada la vida política de la que ha sido presidenta de la Comunidad Autónoma de Murcia, María Antonia Martínez, encantado de tenerla aquí esta noche. El gusto es mío. Muchas gracias. O Pedro Antonio Ríos, que su último cargo político más reciente ha sido en el Gobierno central, y ahora, pues no sé si más o menos... La familia y los amigos, ahora es una buena tarea. Amigos. La política siempre. El que diga que no sigue la política no se llena, no está lleno de todo. Bueno, pues bienvenido también, Pedro Antonio. Muchas gracias. Encantado de que estén aquí. Bueno, yo no sé si realmente a ustedes que han estado ahí, que siguen estando de alguna forma preocupados y comprometidos con la vida política, ¿les preocupa la situación que existe ahora mismo? Esa separación que parece cada vez más creciente entre la sociedad, entre los ciudadanos y las instituciones y la clase política, ¿es algo coyuntural que pasará, o habría que tomar medidas alguien, no sé quién, por ejemplo, si es que fuera el caso, Antonio? Hombre, el CIS lo ha dicho, que los españoles están muy preocupados con la situación económica, con la situación política, y en un orden prioritario que es preocupante, desde luego salvando el paro, que es la preocupación primera de todos los españoles. Los demás son valores que hay que tener muy en cuenta, porque de ellos tienen muchas consecuencias para un sistema como el nuestro, sobre todo un sistema como el nuestro que nace, sistema político y sociopolítico, que nace ex novo recientemente, 1978, quizá un poco antes vosotros, pero con el tiempo suficiente, con la perspectiva suficiente como para pensar aquello que se hizo con una horma especial, me refiero por ejemplo a la base estructural jurídica que es la Constitución, puede servir todavía para mantenernos en la misma situación que entonces, en la misma situación pacífica y de bonanza que hemos tenido, desde luego, en los últimos años.
Y eso es una de las primeras reflexiones que habría que hacer, porque esa base jurídica, esa base constitucional, a mi modo de ver, se ha quedado ya, yo no diría obsoleta, sirve todavía, pero se ha quedado todavía a medio hacer. Casi todos los títulos de la Constitución, vete mirando uno a uno, les falta algo. Al título primero, que es el de los derechos fundamentales, al título preliminar de los partidos políticos. Vamos a ver. Los partidos políticos necesitan, hicieron su ley de financiación, pero necesitan ahora otra cosa. Ya no sirve aquellos moldes. Los partidos políticos se protegieron en un momento por los constituyentes, y lo saben aquí muchísimo mejor que yo, los que ejercieron, lo hicieron de consenso, vale por ahora. Pero mimaron los partidos políticos porque nadie sabíamos de los partidos políticos. Yo entonces estaba estudiando Derecho y esto de los partidos políticos era una utopía. Y entonces, igual que con la monarquía, título segundo. La monarquía también, la inviolabilidad, que eso sí, es una tradición, la inviolabilidad del monarca, pero se respetaba mucho la monarquía. Ni siquiera siendo una institución del Estado, no es un sueldo del rey. Se previó que el jefe de la Casa Real, o sea, el administrador de esa institución, compareciera parlamentariamente. Es una monarquía parlamentaria. Y entonces, ¿por qué? Pues que la monarquía era otra cosa, ex novo, y habría que darle una cierta... Y en fin, así una serie de cosas. Ahora analizaremos hasta qué punto... Claro. ¿Usted opina que hubiera que reformar algunas de esas cuestiones? ¿Quién debería reflexionar o dar un paso atrás, Antonio? Los ciudadanos sobre ese camino que parece que es cada vez más grande de separarse de las instituciones o quienes están en la clase dirigente, decir, oye, pues igual habría que hacer una reflexión autocrítica. No, yo creo que los ciudadanos están diciendo exactamente lo que ellos consideran que está pasando, no están muy a gusto con la situación económica, no están muy a gusto con la situación política. Los agravios comparativos entre comunidades autónomas tampoco les gusta, el hecho de que no se hayan desarrollado determinados parcelas de la Constitución, pues se está dejando, por ejemplo, todavía no tenemos una ley de huelga en España. Es decir, hay una serie de percepciones en la ciudadanía que esas son absolutamente intocables, porque no se puede decir después de la primavera viene el verano, después del verano viene el otoño, es decir, y eso es indiscutible. Si el pueblo español, después de 35 años de Constitución, no está muy a gusto, algo habrá que hacer. ¿Quién lo tiene que hacer? Desde luego los que están en la responsabilidad política, y aquí es generalizado a todos los partidos, cada uno dentro de su parcela de responsabilidad. Craso error sería que los políticos en activo, los que tienen ahora esa responsabilidad, no percibieran, y yo creo que en su mayoría lo perciben perfectamente, cuál es la realidad del pueblo español y que ahora necesita de unos instrumentos que seguramente fueron absolutamente imprescindibles en el año 78, pero que se han quedado, digamos, como poco no adecuados, no quiero llamarle obsoletos, pero sí no adecuados a la realidad del tiempo en el que ahora se tienen que aplicar. Pero dicho esto, lo que a mí sí me preocupa es la descalificación como tal de la dedicación a la actividad política. No me gusta hablar de clase política, como no me gusta hablar de clase médica. La palabra clase no me gusta porque la política, como los médicos, se nutren de toda la sociedad. Y entonces el problema es que esa minusvaloración o esa prácticamente ahora absoluta nota negativa que tiene la dedicación a la política, pues va a hacer que el futuro sea peor, porque si ahora mismo, citaba antes Antonio El Cis, me parece que en el 7º o 8º lugar de la preocupación de los españoles o del malestar está el tráfico de drogas, y en el 3º o 4º está la dedicación a la política. Me decía hace poco un estudiante de esta casa que él prefería decir, en esa situación, parecía más lógico decir que tu padre se dedicaba al tráfico de estupefacientes que a la política, puesto que la percepción es mucho más negativa en la política. Claro, eso es un poco la exageración, pero sí es una caricatura de lo que podría pasar. Que gente joven ahora, gente joven y gente menos joven, da un paso hacia adelante para dedicarse a una actividad que está tan denostada y tan demonizada por el resto de los españoles, por el resto de la ciudadanía. Con lo cual, si ahora estamos mal, pues no hay que ser un sabio para pensar que dentro de 15 años estaríamos peor. Por eso yo creo que la reflexión la debemos hacer todos.
Y en este caso, si antes decía que la reflexión estaba en los que se dedicaban a la política para buscar instrumentos que sirvieran para avanzar, también los ciudadanos debemos hacer la reflexión de no criminalizar a la dedicación a la política, porque si no, los que dentro de poco tendrán que administrar esto van a ser aún peores que los que ahora estamos diciendo que son nefastos. Entonces creo que la reflexión es global. Pues dejémoslo ahí. Bien, a lo que decía Antonio, alguien podría decir, bueno, pero ellos se lo están buscando, o ustedes, o quienes ahora se lo están buscando, porque están provocando esa reacción en la ciudadanía. Yo creo que el fenómeno es más complejo, ¿eh? Y yo tengo poquitas cosas claras de lo que está pasando aquí, ¿eh? Porque, claro, todos estamos en lo nuestro, nos interesa lo nuestro, lo que pasa en nuestra región, lo que pasa en nuestro país, lo que dicen las encuestas de nuestro país. Pero yo creo que el malestar que ahora mismo pesa sobre todos los ciudadanos, sobre los políticos también, que también lo son ciudadanos, y sobre la clase política, el peso que soportan no es solo, y yo diría que no fundamentalmente lo que está pasando aquí, porque lo que está pasando aquí creo que es consecuencia de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Europa. Yo creo que estamos asistiendo a unos cambios muy de fondo, en la economía, en la política y a muchos niveles, ¿no? Y ahí yo creo que ese peso se deja sentir. Yo creo que los ciudadanos, dejando al margen la corrupción, que son comportamientos puntuales y personales, que deben seguirse hasta el fondo y que los tribunales se encarguen de ello. Yo creo que sí, hay ahora mismo un tanto distanciamiento entre los ciudadanos y la clase política, que así la llama todo el mundo precisamente como denostándola, es porque sienten que no representan sus intereses, que no tienen capacidad, diría yo, para decidir y solucionar los problemas que tienen. Y es que a lo mejor resulta, digo yo, que nos encontramos en un momento donde de verdad esos políticos que representan y están elegidos por el pueblo, de verdad se les escapan muchos instrumentos de decisión de muchas de las cosas que tienen. Porque muchas de las decisiones ya no las toma el alcalde en un pueblo, ni un gobierno en una comunidad, sino que están marcadas, ni siquiera el gobierno de un país, están marcadas por unas condiciones económicas y una gobernanza de Europa que en estos momentos yo creo que no sabe ni dónde va. Yo creo que en este momento la gobernanza europea es un completo desastre, y todo eso de arriba abajo y de abajo arriba está haciendo todo un revolutum, que yo creo que ahí están pasando cosas muy serias a los políticos y a los ciudadanos. Y en estos momentos yo creo que hace falta un acercamiento, pero yo creo que lo primero es poner de manifiesto los problemas y la situación de lo que está pasando aquí. ¿Tiene clara la situación de Antonio Ríos o no? ¿O las dudas que dice María Antonia? Perdona, por una cosa, porque con esto termino, porque sí. Yo creo que es importante hacer ciertas reflexiones y que hubieran voces de verdad, que con autoridad, con seriedad, con rigor. Yo no me gusta decir no partidario, porque creo que los partidos deben representar lo mejor de la sociedad, y que tienen que ser un compromiso, en primer lugar con sus votantes y luego con todos los demás, ¿no? Pero creo que serían necesarias esas reflexiones, porque aquí estamos tocando un tema de actualidad con personas que ya no somos de tanta actualidad, personas que asistieron y fueron incluso protagonistas de unos tiempos, y ahora que son tiempos de grandes reformas, es otra generación la que tiene que coger el testigo. Entonces hay que animar a la gente joven y a la gente de mediana edad que está en disposición de ser esa generación que de verdad haga los cambios que necesita este país y con ello se ayude a hacer los cambios que Europa necesita, no que se alejen de la política, sino que desarrollen su yo político, porque todas las personas son políticas. A mí no hay nada que me desconcierte, sea joven o mayor, pero más en los jóvenes, que la conclusión de cualquier manifestación o protesta sea que los voten, yo no iré a votarlo. No, pues no votes, otros votarán por ti. Al revés, o sea, lo que creo es que hace falta un compromiso serio y una reflexión que tiene que tocar sobre todo a los jóvenes, porque los cambios que hay que hacer, aprendiendo de los errores de los mayores, pero que lo corresponde a una generación nueva. Don Antonio. Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que más preocupante de todo lo que tenemos encima ahora mismo es la crisis de representación. No nos representan. Y la idea de que la democracia, que facilita el elegir a unas personas para gobernar unas instituciones, no tienen la capacidad de decisión. Tanto es así, lo hemos visto en la última campaña electoral, que la mejor forma era no explicar mucho un programa, porque después las circunstancias nos podían llevar a no tener que aplicarlo, a no poder aplicarlo, a no poder ejecutarlo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que yo creo que nos encontramos, cuando yo empecé a participar en política,
las primeras cosas que celebramos fue hace poquito, el 9 de abril se legalizó el PC en el año 77 y se hizo un proceso constituyente con PC, todos el PC que había entendido el PP. No, el PC, bueno, no me he explicado bien. No, El Partido Comunista. Lo hemos entendido. La legalización del PC fue imprescindible en el 9 de abril para que en las elecciones de junio todos pudieran ser elegidos en un proceso constituyente y hacer lo que podíamos poner en marcha. Ese marco entonces era real para participar en política. Había una ilusión, queríamos construir una España en donde nosotros hablamos del Pacto por la Libertad, de encontrarnos todos, y había una voluntad de ser activo en la vida pública. Todos no iban a la política. Unos iban a la política, me refiero organizada, que es que aquí confundimos. Política hacen todos. El que organiza un escarche hace política. El que rodea al Congreso hace política. La política que ellos creen que es la que se debe de hacer ahora. Entonces, el drama que tenemos hoy es que la globalización en las decisiones, de las grandes decisiones económicas, sin un órgano político que las controle, ha dejado obsoleto hasta la estructura europea que nos dotamos. No tiene fuerza, no tiene eficacia. Y el ciudadano dice, he elegido a uno y no lo veo eficaz, no me está respondiendo. La palabreja esta que ahora está muy en boga, que es el escarche, o como se llame esto, que es una palabra argentina, es ir a presionar al electo. Fíjate en un tema como los desahucios. Bueno, pero si el desahucio lo pone en marcha una entidad financiera, ¿cómo es que ese escarche no se hace en los dirigentes de la entidad financiera? Se hace en el político que tiene que votar, porque se ha presentado una iniciativa legislativa popular y se la pueden tirar atrás a pesar del volumen. La participación en política está en crisis. En el año 68, y yo soy hijo del mayo del 68, hubo una explosión y pilló, tomando una cerveza fuera de juego, al PC francés, al Partido Socialista francés, la explosión de la juventud. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Es muy serio que la lucha no va contra quien tiene que gestionar, contra quien puede. No. Está en crisis a quién me representa. El segundo elemento del CIS es la política. El tercero, la corrupción. Y el cuarto, la crisis económica. El terrorismo, el 7. Es decir, fíjate por dónde vamos caminando. Entonces, yo creo que es imprescindible, si no como lo ha dicho María Antonia, sí que igual que nos invitamos en el 78 a componer una España en la que todos los que estábamos, y después una Europa como instrumento de solución, hoy se haga una reflexión común, no solo de los jóvenes, liderada por nuevas personas, por jóvenes, pero también con los que estamos dentro. Mi padre participó en las elecciones del 79 con la UCD y yo iba en las listas del PC. Es decir, que participábamos las dos generaciones, las tres generaciones, hasta incluso la generación esta que llamamos anticipadamente la generación perdida. Y tendremos que reflexionar qué fuerzas políticas queremos tener. Los partidos políticos hoy, como en la estructura que tienen, no sirven como sirvieron en el 78, era una estructura militante. Y por tanto había una reflexión de unos líderes que decían lo que había que hacer y luego unas gentes que la ejecutábamos y que buscábamos el apoyo, ¿no? Esa era la aplicación. Hoy eso no es así, y mucho menos con las nuevas tecnologías. La participación es puntual y hay que abrir la decisión de las organizaciones, fíjate lo que estoy diciendo, no ya la de la institución, y luego la propia institución. Pero y no luego dentro de eso, el cuerpo legal que le pueda dar, concluyendo en una Constitución. No poner el carro, no se trata que los mismos que hicimos la Constitución nos sentemos en qué Constitución le vamos a ofrecer. No. Hay que hacer ese impulso, esa nueva fuerza porque lo que está detrás en crisis es que las instituciones que hoy tenemos no le están respondiendo a los ciudadanos en porcentajes altísimos. Yo no comparto muchas de las formas que hay de reivindicación o esta que hemos dicho del escarche. No creo en ella como fórmula, pero es la explosión de dolor y un callejón sin salida al ciudadano que no ve por dónde. Y hay demasiado. No la abstención, fíjate que las elecciones no dan un grado de abstención tan grande, en las generales me refiero. En las europeas nos va a costar trabajo llegar al 50%, ¿no? Pero en las demás no. Pero sin embargo, las manifestaciones van contra los representantes elegidos, y eso es muy grave. El poderoso no necesita la democracia y la política para hacer su gestión. El débil, el ciudadano, sí que necesita de la política y de la representación. En cualquier caso, parece que las encuestas también apuntan que el bipartidismo se rompe, que los partidos minoritarios, UPyD, Izquierda Unida, pues no sé si suben mucho o poco, pero en cualquier caso sí que los dos mayoritarios se hunden. Hay una serie de gente que no vota.
Pero luego, eso que no nos representa, cuando lleguen las elecciones, la gente votará y seguirá todo más o menos igual. ¿Qué les parece? O sea, digo, en general, Ha dicho me Pedro quedo con el Antonio, final. pero me dice una cosa que me parece grave de entrada. Dice, ha dicho que la participación todavía vale, pero que ya veremos la próxima europea quién vota. Bueno, es que yo creo que ahora mismo, fuera de Europa, ¿qué hacemos? Si tenemos que empezar por tener una Europa que pueda gobernar y buscar un sitio, ubicarse en el mundo a nivel económico y a nivel también sociedad y de valores también, y Europa está perdida. Yo no excluyo las generaciones, pero Antonio, lo que quiero decir es que hace falta un debate y saber qué es lo que queremos. O sea, si no sabemos qué queremos y a dónde queremos ir, malamente podremos conseguir consenso. En el año que se aprobó la Constitución es porque se llegó a un mínimo, si la gente llegó a unos acuerdos de lo que quería hacer, y entonces la gente iba detrás porque querían democracia, querían libertad y querían ser europeos. Ahora, a mí me gustaría saber qué es lo que queremos ser y hacia dónde vamos. El 78 dio resultado en pero, Parlamento. pero estaba en la base de todo eso, eran los valores que no llegaban de Europa. Perdón, en el 88. Pero eran los valores que no llegaban de Europa, pero Antonio, queríamos estar ahí, queríamos libertad, queríamos democracia, queríamos participación. La gran diferencia, claro, decía antes que habían pasado cerca de 40 años y eso pues, es un espacio de tiempo absolutamente demoledor para la supervivencia de instituciones, incluso en una democracia. Es que, y me quedo con lo último que había dicho Pedro Antonio, que también lo apunta el presentador, que seguramente estas nuevas sensibilidades, tú hablabas antes del mayo del 68, me acuerdo de los eslóganes, seamos razonables, pidamos lo imposible, la imaginación al poder, etcétera, porque efectivamente la República Francesa había llegado a un estado de colapso tan total que la gente joven y no tan joven salió a la calle. Debajo de los adoquines está la playa, yo me acuerdo de todos aquellos, porque había un desencanto absoluto, pero se quería buscar la solución dentro de la propia República, de la propia democracia francesa, y se logró. Entonces yo creo que eso sería el desideratum ahora. A mí lo que me da miedo es el salto al vacío, es decir, demonizamos no ya a los políticos como tal y a la dedicación a la política, también a los partidos porque efectivamente se han anquilosado y no están respondiendo. Tendremos que buscar las soluciones ahí, cómo hay que reformar los partidos, qué reforma necesita la Constitución, cómo podemos mejorar la participación ciudadana y la responsabilidad del electo con sus electores, que ahora mismo, como tú muy bien decías, no existe o por lo menos no se percibe. Pero hay que buscar una solución dentro de lo que es el sistema democrático, porque es que detrás no sé lo que hay. Como decía Churchill, creo que era, la democracia es el peor de los regímenes, exceptuando todos los demás. Porque con esto termino, si llegamos a una situación donde los columnistas de los medios de comunicación, y hoy en día prácticamente de cada 10 artículos, 9 al político lo vapulean. Y a las instituciones. Ojo, y seguramente será con razón. A las instituciones van inmersas en esa misma crítica. Claro, no se puede defender el Congreso de los Diputados si los 350 miembros que lo forman, pues salvo excepciones, todo el mundo piensa que no están capacitados ni están legitimados. Ya no hablo de la corona, en fin. Y el estado de la autonomía. Y el estado de las autonomías, muy bien, que la gente también, seguramente habrá que hacer otra reflexión sobre qué capacidad de financiación de autogobierno autonómico tiene ahora mismo España en el año 2013, porque a lo mejor nos hemos pasado, habría que frenar y habría que, como se dice en términos taurinos, templar el toro. No digas que creo que en Cataluña no van por ahí los tiros. Ya, pero pues por eso hay más problemas. Pero en cualquier caso, si demonizamos, insisto, de cada 10 artículos 9 van en esa línea, los programas de televisión van en esa línea. Yo no quiero aumentar la bicha, pero pasado mañana viene aquí y alguien y da un golpe de Estado y lo que pasó, ojo, en el año 83 se lanzó la sociedad española a la calle diciendo, oiga, tenemos problemas, estamos muy mal, pero por ahí no vamos. Porque había una sensación de, yo me acuerdo que yo era, tú hablabas de que estabas en la universidad, yo también, en esos años, y yo veía a los que se dedicaban a la política y en general, fueran del partido que fuera, a mí me causaban cierta admiración, respeto por supuesto, y yo pensaba, si algún día puedo, pues me gustaría dedicar unos años de mi vida a la política, como luego lo pude hacer porque tenía el referente aquel. Yo no sé si la gente joven ahora tiene referentes para que eso suceda, pero es fundamental que los tengan, porque la antorcha hay que pasarla. Y entonces, en ese sentido, creo que tenemos todos una responsabilidad inmensa. Los que están en la política activa, los que hemos estado, los que en cualquier caso tenemos alguna responsabilidad institucional, porque también estoy de acuerdo con Pedro Antonio, hace política
incluso el que dirige la comunidad de propietarios de su edificio. El que dice que hay que hacer y cómo hacerlo, está haciendo la política, es una decisión. Seguramente todo el mundo tenemos que templarnos un poco, en términos taurinos, y ver por cómo hay que lidiar el toro. No obstante, decía María Antonia Martínez, analizar algunos problemas de verdad. Hay que hacer de la necesidad virtud. Y lo que yo creo que falta la valentía de coger el toro por los cuernos y sentarte a ver qué realidad tienes en el entorno y cómo a esa la haces partícipe del futuro que tiene delante. Esa es la habilidad que antes se tenía a la hora de tomar compromiso. Porque yo soy maestro de escuela que he tenido responsabilidad y dedicación política. Otro ha sido médico con dedicación política. Otro ha sido alumno. Teníamos alumnos que eran estudiantes y estaban participando en la política, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que tener miedo a la realidad que tienes, sino respondiendo a la que tienes, poner en marcha una dinámica, y esa es multidisciplinar la medida. Las propias organizaciones sociales, las propias estructuras sindicales, las propias estructuras empresariales, las propias estructuras de las organizaciones políticas, las instituciones, todos tienen que abrir ese abanico. Con esto yo termino el ejemplo de lo que está dentro mal. No es malo que haya producido un caso de corrupción. Si lo malo es que no se hayan encendido las luces rojas y que hayan detectado que se estaba produciendo, que no hayan estado viendo que el ladrón se estaba llevando esto. Y lo malo es que hay esta sensación vieja que en España hemos tenido. La novela picaresca, hace ya 500 años, radiografiaba una pequeña voluntad. Del que no tiene padrino, no se le bautiza. Esta idea de que yo puedo tener una buena concesión si antes facilito el que se haga. Y tengo un amigo. Tú tienes un problema hoy con la administración y te dice, yo tengo un conocimiento en tal sitio que te lo puede arreglar. No, yo soy un ciudadano y tengo que poner la solución a eso. Esa puerta que ha abierto a todas estas realidades que tenemos. Y es que un señor se ha podido llevar dinero, pero porque aparte de eso, esta empresa fulana, pues tenía beneficio en tal sitio. En general, y eso se había tomado una institución, un partido, y los ciudadanos no han tenido la misma posibilidad, ¿no? Yo creo que es imperioso que lo tomemos sin tener muchos miedos, eso sí, tener la valentía política de hacer frente a las responsabilidades que cada uno tiene. Y nosotros tenemos responsabilidad. Apuntaba María Antonia hace un momento que quería preguntarle a Antonio al respecto. Decía, bueno, los casos de corrupción son puntuales y son casos concretos. Pero yo creo que la opinión pública no tiene esa percepción. Porque se habla de muchos casos de presunta corrupción, el caso Bárcenas, de Gürtel, de los ERES, de Oriol Pujol, de Urdangarín, son muchos casos. Y luego, eso primero. Y luego, la segunda cuestión, no tanto, enlazando con esto, que se produce el caso y que es puntual de Pepito o de Juan, sino qué hace el entorno, se justifica, se tapa, se le acusa al contrario al partido contrario de sus casos para que el mío se vea menos, y casi veo que entonces se quiere minimizar el mío. ¿Me entiendes lo que pasa? Sí. Por dónde voy, esa percepción. ¿Son cosas puntuales, ocasionales, o habría que darle una envergadura muchísimo mayor? Yo creo, y os voy a decir a lo mejor una cosa que estamos en un régimen parlamentario, en un régimen democrático, eso desde luego, y lo vamos a conservar, y aquí no va a pasar nada, se va a arreglar, afortunadamente. Donde no pasa nada, ¿eh? Donde no hay harina todo en mohina, que tú venías a decir, y Europa se tendrá que arreglar porque tiene... Bueno, pero yo digo que estamos en un régimen de opinión pública. O en un régimen de opinión pública. Todos los casos de corrupción no se han podido ventilar donde se tendrían que haber ventilado, que es en el Parlamento o en los parlamentos. Ni en el sitio ni en el tiempo. Ni en el sitio ni en el tiempo. Entonces, ese régimen, estábamos hablando antes de entrar nosotros, en las redes sociales. Ese régimen de opinión pública, que es verdad, y los periódicos digitales, las redes sociales, hacen que se generalice un concepto que es puntual. Entonces, cuando le preguntan en el CIS a un paisano, o me preguntan, oye, ¿a usted le preocupa la corrupción política? No es eso. A mí me preocupan los corruptos, a mí me preocupa la ética, a mí me preocupa la ausencia de valores. Y después en segundo escalón, ¿qué me preocupa? Pues porque el sistema de régimen, lo que se llama el bloque de la constitucionalidad, que son las segundas leyes después de la Constitución, pues la Constitución puede seguir, con algunos retoques puede seguir, porque vete tú a retocar la Constitución nuestra, que es un referéndum de por medio, si es que no se están de acuerdo, y no están por ponerse de acuerdo las mayorías que se necesitan para que no exista referéndum.
no se necesita el referéndum, no se necesita el cambio de la Constitución, salvo puntualmente, que todos los constitucionalistas dicen que sí, o sea que, y es verdad, el Senado está obsoleto, el Tribunal Constitucional no hay quien lo maneje, en fin. Pero el segundo bloque, el bloque de la constitucionalidad, esas leyes que llaman ahora las leyes de transparencia, esas leyes que incluso tienen que ir a la monarquía, el café para todos ya no sirve tal como lo pensaron. Las autonomías que tú decías muy bien. No ha servido nunca. No ha servido que nunca. La coyuntura han ayudado a pasar. Bueno, pero es que es una coyuntura de 40 años. Exactamente. Claro, y eso que no, y después Europa. En esos 40 años han habido muchos tiros y aflojas, ¿eh? El café para todos no funciona nunca. Bueno, pero la reforma constitucional para la estabilidad presupuestaria es del 11. Para obligar a las autonomías que no se endeudaran más de su presupuesto, cuando ya estaban todas endeudadas. O sea que eso se tomó la medida. Y efectivamente, ¿qué es lo que por eso te digo que no pasa nada, que se tomarán las medidas? Tiene que ir más allá. Fíjate, un tema electoral que estábamos diciendo, la representación que se ha planteado, ¿es bueno las circunscripciones que tenemos hoy? Pues la ley electoral. Perdón, es una de las cosas que hay que reformar. Y luego, por ejemplo, la cercanía con con el elector. Pues hay sistemas mixtos que tienen los alemanes, o el sistema inglés, que son circunscripciones unipersonales de 100.000 habitantes, donde el diputado es de esa circunscripción. Sí, no, pero ese sistema mayoritario. No, pero escucha, pero en Alemania lo tienen mezclado. En Alemania lo tienen mixto. Y hay una circunscripción federal que eligen 350 diputados y los otros son por distrito. Claro. Y además, para tener presencia, tiene que tener un mínimo electoral. Y los partidos se tienen que forzar con gente que le saquen votos, no con poner al que tienes de tu aparato, de tu organización. Tienen que poner personas que sean líderes de opinión, gente con competencia aceptada, con credibilidad contrastada. Y preocupado por los suyos. Y preocupado por eso. Eso hay que reformar la Constitución. La Constitución dice, escúchame, la Constitución dice, todas las provincias tienen 4 senadores, es decir, Segovia, 80.000 habitantes, Madrid, el Senado 5 hay millones, que eliminarlo 4 senadores. Por la Constitución. Y luego la circunscripción será la provincia, los dice la Constitución. Hay que cambiarlo. Y luego, por ejemplo, las listas. Las listas ya es sistema electoral. Listas cerradas. Yo no estoy de acuerdo con las listas abiertas, si no hay circunscripción unipersonal. Pero, sin embargo, desbloquearlas, ¿por qué no? Desbloquearlas, ¿por qué no? Sí. Por ejemplo, hay un sistema americano, yo no me voy a ser ahora defensor del sistema americano, pero hay una cosa americana yo sí. No, pero escucha, pero que es muy, muy positiva. Por ejemplo, las formaciones tienen que hacer primaria todas en su seno. Con lo cual, ya cada uno busca líderes con apoyo suficiente para poder competir primero dentro. Y los ciudadanos, sea quien sea, pues hoy debe participar con los republicanos. No siempre son todos los republicanos los que votan republicanos. No. Luego hay otros que votan otras. Y una vez que han elegido sus candidatos, se miden electoralmente. Bueno, pues los candidatos de las formaciones políticas podían estar elegidos con primarias por su seno. Pero no porque el partido es bueno y lo quiere hacer, sino porque lo obliga. Antonio, estamos tocando un tema que es el electoral. Sí. No, pero bueno, une con la representación. Quiero decir, si analizamos uno a uno, podríamos, haciendo un esfuerzo, poner sobre la mesa los 5, 6, 7 problemas fundamentales con los que hay que afrontar, con reformas de Constitución o sin reforma de ellas. Pero digo, estamos analizando el electoral, que yo creo que es uno de los sistemas que hay que analizar. También el europeo. Sí, el europeo. Porque la representación española en el Parlamento Europeo, aquí dentro hay que regularla también. Claro. Porque todos los territorios de aquí, todas las comunidades autónomas tienen que tener representación parlamentaria. Y no que todos sean andaluces, madrileños y de otra comunidad. Pero es candidatura única. Son 54 diputados de toda España. Pero hay que forzar a que también tengan su representación territorial. Pero digo, es que quiero saltar de tema por lo siguiente. Aquí podríamos seccionar y decir cuáles son los grandes temas que hay que reformar. Electoral, con el Senado fuera, todas estas cosas. Pero podríamos hacer 1000 debates como este y 50.000. El problema es dónde se traslada, de verdad. ¿Qué representación con poder y capacidad de tomar decisiones, de adoptarlas, de crear ámbitos de opinión, de ilusionar y llevar gente hay en estos momentos para que puestos esos 6, 7, 8, los que fueren problemas importantes, se puedan hacer una mesa, cada uno con que le interese el tema, a ver cómo hacemos eso? ¿Qué mínimos de consenso se llevan para hacer las grandes reformas que este país necesita hacer? Pues hay que ganarlo. Oye, hay que ganar el consenso. Es que ese para mí es el kit de la cuestión, porque yo creo que todo el mundo está muy preocupado, por unas cosas por otras. Mal que por bien no venga, tú antes hablabas de ahora mismo hay, y sobre todo los especialistas en comunicación, pues tenéis de eso muchísimo más conocimiento y experiencia, pero desde fuera
el mundo de la comunicación ha cambiado en los últimos 7 u 8 años de una manera copernicana, porque antes eran simplemente los medios profesionales de comunicación, escritos, radio, televisión, pero es que ahora donde está la información es en las redes sociales, es en Twitter, y esos son los que están forzando y los que están generando el estado de opinión que nos trae aquí a esta tertulia, para que quien tiene ahora mismo la responsabilidad de gobernar o de hacer oposición se pongan las pilas. Y por lo tanto, instrumentos, pues también tendrán que ponerse sobre la mesa. Recientemente en Murcia hemos dado un ejemplo. Los 3 partidos mayoritarios se han puesto de acuerdo en que hay que reformar el Estatuto de Autonomía. Sí. Eso es un hecho, han ido todos juntos al Congreso. Nacional, claro. Yo me lo dicen hace 6 meses, y sobre todo en una situación de dificultad económica como hay ahora, una crisis absolutamente dantesca, catastrófica. Tampoco se podía imaginar nadie hace 3 o 4 años que España iba a tener, ahora cuando no había paro, el paro era paro técnico, recibíamos en esta región cerca de 200.000 en este país paro técnico no había nunca, ha habido siempre mucho no paro, ni en la época de más bonanza. No había posibilidad de cubrir los puestos de trabajo en el sector servicios, en la agricultura, en la educación, y de pronto el solar en el que se ha convertido España no se podía uno imaginar hace 4 o 5 años. Y ahora no nos podemos imaginar seguramente lo que va a pasar dentro de otros 4 o 5. Voy a utilizar el ejemplo de lo que pasó en el año 78. En el año 78 España tenía que componer un proyecto de país y a la misma vez responder a una crisis, una situación económica fortísima con un desempleo. Y se tuvo que producir 2 cosas. Primero, un acuerdo político. Primero, un acuerdo social y después un acuerdo político. Los pactos de la Moncloa, claro. Los pactos de la Moncloa supusieron pues habrá que invertir, hacerlo ahora. Habrá que hacerlo. Invertir 800.000 millones de pesetas antiguas del año 78 con compromiso de inversión, firmado primero por los sindicatos, luego por las fuerzas políticas. Es decir, un compromiso de que la sociedad española iba a destinar 800.000 millones, pues ahora hay que hacer una cosa parecida. No puedes separar ahora mismo la institución de los problemas. Tú tienes que decir, vamos a destinar tanto dinero ahora, a la misma vez que la reforma política, para hacer frente al desempleo. Hay que comprometer que la sociedad española va a dedicar un volumen de dinero para hacer frente a la crisis económica, pero sobre todo al desempleo, porque los ciudadanos no te van a ser creíbles si no ven que detrás no empiezan a haber resuelto su propio problema, los problemas a los que tú le invitas. Y si se hace, por eso digo que hay maquinaria que hay que engrasar bien. Si se hace, primero compromiso social, es decir, sindicatos, empresarios, llegan a un pacto con el que esté gobernando. Y hace falta liderazgo fuerte, es decir, liderazgo no solo de opinión pública, es que se gobierna improvisando cada día. Y análisis serio y riguroso, Pedro Antonio, porque el tema del empleo no se puede acometer, por mucho que haya dinero sobre una mesa, si no hay un análisis económico y se llegan a las conclusiones de a dónde debe destinarse la economía de ciertas regiones y del país. Pero no esperemos a un problema que es global de todo el mundo. No esperemos, vamos a ver lo que se puede hacer aquí, en tu territorio. Es que siempre hablamos del desempleo, porque es que al final lo que hay que poner sobre la mesa es dinero para pagar el desempleo. Y lo que hay que ver es cómo se crea empleo. No, pues eso es lo que estoy diciendo, dinero para generar empleo, un compromiso de crecimiento. Pero es que yo creo, Pedro Antonio, que ahora mismo, si seccionamos algunos debates, hay mucha demagogia, no se analizan las cosas con rigor y seriedad. Ese es otro problema que se ha dicho, claro. O sea, lo de la viga, gente quiere una cosa, la paja y la viga. Y claro, si esto no es darse gusto los unos a los otros, es analizar seriamente qué conservamos y qué potenciamos de nuestra agricultura. Esas cosas hay que hacerlas seriamente y con rigor. Pongo ejemplo en otra región. Pero tenemos información para hacerlas. A veces se toman algunas decisiones, por ejemplo, sobre la transparencia política. Me gustaría que algunas cosas puntuales. Por ejemplo, hace poquito el desnudo que han hecho los diputados de la Asamblea Regional, casi todos, excepto el vicepresidente, pero en general todos los demás. ¿Sirve eso para algo? Una medida como esa, en cuanto a la opinión pública, eso acerca la opinión pública a la sociedad. Se está hablando ahora de la Casa Real, incluso que el rey, hay una opinión, un planteamiento del Partido Socialista que debe tener el tratamiento en cuanto a la exposición de sus patrimonio y bienes como un político. ¿Son medidas que sirven para algo, ese tipo de medidas? Yo creo que son gestos, Antonio. ¿O no? Son gestos. ¿O son gestos o hay que seguir por ahí? Hay que analizar todas este tipo de medidas, insisto antes, que es lo que dice el Código Civil con la realidad social del tiempo en la que se toman o se aplican. Y ahora mismo en una situación de cabreo generalizado de toda la sociedad, digámoslo así claramente,
pues todas las medidas que se tomen desde la Casa Real, la transparencia, hay que recordar aquí, porque si no, no seríamos sinceros, que al rey se la está protegiendo desde los medios de comunicación en los últimos 30 y tantos años, y ha llegado un momento donde precisamente, lo que yo decía antes, que ha sido cuando, precisamente como ahora ya no se controla la comunicación simplemente por los medios profesionales y hay unas redes sociales que... Ojo, que también habría que llegar a una regulación con el tiempo, porque ahora mismo es una explosión que es prácticamente ingobernable y ahí se producen también muchísimas injusticias, pero todo eso es lo que ha llevado a que ya hasta la propia Casa Real pues tenga la necesidad de, en fin, de buscar otros métodos de comunicarse con la sociedad, con la sociedad española. Y también con esto, cuando hablamos de la situación tan catastrófica que tenemos en España ahora mismo, desde el punto de vista de las instituciones, etcétera, que precisamente porque estamos en una democracia ya consolidada cerca de 40 años, es por lo que nos hemos podido enterar del tema de Urdangarín, del tema de Gürtel, del tema de los seres, del tema de Oriol Pujol, porque si viviéramos en una democracia, en fin, con la decepción que en general la perciben los ciudadanos, todos estos asuntos estarían ocultos. Podemos decir, oye, si hace unos años se estaban produciendo, ¿cómo no se sabían? Bueno, algo hemos mejorado, ya se saben, ya están los jueces actuando. Bueno, a mí, como ciudadano español y donde quiero vivir y quiero que vean mis hijos y mis nietos, etcétera, que en este país, si tiene que ir a la cárcel el marido de la presunción de inocencia, por supuesto, pero si tiene que ir del rey abajo ninguno, del rey abajo todos, mire usted, la justicia y la ley es igual para todos. Quiere decir que eso es un paso, y ese es un paso porque tenemos una democracia de 40 años. En cuanto a las medidas de transparencia, yo creo que sí, que son, porque además las está demandando la sociedad. Que luego yo esté de acuerdo con algunas que se han tomado concretamente aquí, yo creo que muchas veces eso no se administra bien. La obligación de dar el patrimonio y las rentas de un cargo público, que además, o sea, si es diputado de cargo público es doble. Hay un registro, como lo sabe María Antonia, desde el año 81-82, todos los políticos hacemos nuestras declaraciones. Director general, consejero, etcétera, tiene que hacer una declaración de bienes al entrar y al salir. Al entrar y al salir, que yo la hice doble. Claro. En el Palacio de San Esteban y en la Asamblea Regional de Cartagena. Claro que sí. Y todos los que están ahí la tienen, el que solo es diputado la tiene en la Asamblea, y el que además de diputado tiene cargo, el que la tiene doble. No, ahora que además se haga una tercera para salir en el periódico. Bueno, sí, y mañana podemos decir por eso he dicho antes que eran gestos, porque son gestos ante la alarma social, pues es una respuesta como una especie de gesto, es decir, vamos a hacer público lo que está en los registros. Porque como tú bien dices, escrituras públicas y declaraciones tenemos desde el año 81-82. Sí, pero no, vamos a hacerla a la salida, para ver si hay un incremento de patrimonio no justificado, y tienen acceso los grupos políticos, cualquier ciudadano motivado. Me parece más grave lo que antes apuntaba Antonio. Yo lo que creo que sí que hace falta. Es decir, tú vas a Alemania, ahora porque está en Berlín, al Parlamento alemán. ¿Un parlamento autonómico más transparente que antes de hacerse de darse a conocer esos patrimonios y renta, o no? El símil que yo te quería utilizar es, tú ibas al Parlamento a Bonn, al Parlamento alemán, y desde el Rin, era todo cristales. Desde fuera, desde la calle, veías el salón de pleno. Hay una obsesión por la transparencia. Nosotros aquí decimos que somos transparentes porque tienes acceso a determinada información y unas veces se accede y otras veces no. Yo he estado en la comisión del Tribunal de Cuentas, en el Congreso, una comisión mixta Congreso-Senado. Pues costaba enormemente, si ven todas las decisiones del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de los partidos, sobre la financiación de determinados procesos electorales, donde uno ha contado con más recursos o con menos a la hora de ir, que no siempre se aclaraban y que te estaban reclamando el tribunal durante 7 u 8 años, precísela, no está precisado aquí. Y luego, lo de los diputados, está en el Congreso archivado, pero no todo el mundo accede. Yo he estado en la mesa del Congreso y yo no he podido acceder a la información que se entregaba en la mesa. Yo sí que creo que toda persona que se dedique a la vida pública tiene que tener espejo transparente, es decir, no espejo, al revés, transparencia total de todo lo que es su situación cuando llegue a su situación con SEBA y verla de manera permanente y estable. Ahora lo que se ha hecho es publicar en una página web lo que antes se entregaba aparte. Y se ha hecho no colgando la declaración de la renta. No, se ha hecho los datos que tú quieres dar, un informe que tú das y que te pueden seguir. Había compromiso, hay un compromiso de incompatibilidad de un cargo. Yo he sido director general
Yo hasta 2 años después de irme de mi cargo, no podía tener una actividad relacionada con el cargo que yo había tenido. Es decir, llevo como industria, no podía irme a una actividad industrial relacionada con concesión de la administración. En fin, pero todo eso no hay un funcionamiento estable de manera clara, y sí que es imprescindible. La Casa Real inglesa tiene un sistema de transparencia, todos sus gastos están puestos. Aquí no hemos tenido que enterar ahora de lo que ganaba el príncipe, lo que el rey tenía de asignación. ¿Por qué hay que proteger al rey o al presidente del gobierno o al otro de algo que ha hecho? No. Si es que la soberanía reside en el pueblo y los ciudadanos todos tienen una misma forma de relacionarse. El problema es que hay mala conciencia y que tenemos que acabarla. Es decir, la transparencia es imprescindible como fórmula de que los ciudadanos vean igual que a ellos son transparentes. Un inspector se te mete en tu casa, un inspector de Hacienda te mira tu declaración y te la revisa. ¿No? Tú de eso sabrás bastante. Sí. Lo que pasa que, claro, la diferencia es que el hablar de la privacidad o no que pueda tener un político, porque ese inspector de Hacienda que tú dices se mete en tu casa, te ve tu vida, pero la ves tú con él solo, o sea, no se traslada a los medios de comunicación. Antonio, ¿tú crees que Montoro el otro día, cuando Montoro el otro día en una comparecencia en el Congreso da una determinada aseveración a determinado portavoz, es que no tenía la información? Cuando dice que tales partidos no han hecho esto, o tales gentes no, o es que determinados cantantes no tributan en no sé dónde. Ojo, lo que yo me imagino, yo no lo sé, no me puedo poner pero por mi experiencia en la agencia tributaria, lo que sí tiene que tener el ministro de Noticias es de qué grandes bolsas de fraude se están investigando. Pues mira, se están investigando bolsas de fraude en el sector X, en el sector B, en el sector Z, etcétera. Hay partidos, sindicatos, no lo sé, decir, es posible que quiero creer que se refería a esos objetivos de control tributario que estaba haciendo la agencia tributaria en ese momento. Sí. Y claro, bueno, lo peor, yo esto de dar nombres y apellidos nunca me ha gustado. Hubo una época en la reciente historia de España que se publicaban las grandes declaraciones de renta, y me acuerdo todavía que se murió, esto es una anécdota, ¿no? Ya se murió uno de los empresarios singulares de la España de la época, que era Luis Suñer, que era el dueño de Avidesa, que aparecía el primero, pues estamos hablando del año 82, 83, 84, ¿no? Y aparecía el primer declarante, y me acuerdo de unas declaraciones que dijo, oiga, yo soy el primer declarante, pero no el que más tiene, que son cosas distintas, ¿no? De todas formas, por lo que has dicho en la pregunta, es verdad que la transparencia es necesaria, es imprescindible, pero no va a solventar. Tú decías antes, sí, es que antes había menos. No, antes lo que no había era la duda de la honestidad del que se dedicaba. Y ahora se ha generado en el cuerpo de la población una idea de que todos son iguales y buscan lucrarse. Yo te puedo asegurar que no ha sido así en la inmensa mayoría de la gente que se han dedicado, pero hay ese concepto. Entonces, yo he estado de diputado en la Asamblea 8 años, nadie ponía en duda de que tu dedicación, Ahora, cualquier persona dedicada a la vida pública es cuestionable de que hay que mirarle la cuenta porque se ha enriquecido, ha ido a ganar billetes, ha ido a aprovecharse del cargo. Y no es verdad que en la dedicación pública se ha producido eso, pero es la sensación. Tú entras al bar, entras a la peluquería y lo que te encuentras es eso. Fíjate que estamos aquí tres, que nos hemos dedicado a decir, nos hemos arremangado, que se dice en términos huertanos, y nos hemos dedicado unos años de nuestra vida, porque yo estoy de acuerdo contigo, en la política se está siempre, en lo que es el concepto de política con mayúsculas, estés donde estés, si tienes cualquier inquietud social y de mejora de la sociedad, pero bueno, hay otro paso que es dedicarse ya profesionalmente durante unos años a la política y no hacer otra cosa. Pues los tres que estamos aquí podemos dar fe, y me imagino que no me vais a desmentir, de que lo que conocemos es una cantidad, o sea, el 99% de la gente que hemos conocido lo que está es dedicándose con una fe, con una voluntad, perdiendo en algunos casos dinero o no ganando el que podían ganar, y trabajando, que otra etiqueta que se pone es que el que se acerca a la política es para no dar palo al agua. Y yo me admiro porque en mi experiencia personal y de la gente que me rodeaba era todo lo contrario. Se trabaja y se trabaja mucho. Algo se ha hecho mal, desde luego, quizá porque una naranja o una manzana podrida puede infectar el cesto. La ejemplaridad, ha faltado la ejemplaridad, que cuando haya un caso de corrupción sea juzgado rápidamente y condenado. No ha habido ejemplaridad en la gestión. Era un tema puntual, no quería decir que fuera importante ni que fuera grave. Yo digo que es un tema puntual en cuanto que es una manifestación política, pero bueno, pues empresarial, social, todos los niveles. Son temas puntuales que hay que analizar.
Me parece mucho más relevante el ámbito, el reverso político, que os ha puesto el acento antes Pedro Antonio, nos ha pasado un poquito desapercibido, me parece más importante. Si todos los cargos públicos hacen en tiempo su declaración correspondiente, las Cortes Generales, igual que los parlamentos, no se hace cata, se hace real. Y además de estar depositada en la Cámara, está depositada, ojo, en los grupos parlamentarios. Por tanto, tu partido conoce perfectamente la situación de cada uno de los declarantes. Lo que falla y falta ahí, que es otra de las grandes reformas que yo creo que queda, es la reforma de los partidos políticos. Y la financiación. Porque el partido político no solo tiene que responder también contra de su financiación pública, sino que él es garante de la gente que con sus siglas se presenta a las elecciones. Para sus militantes y para los ciudadanos. O sea, es decir, una persona que se presenta en nombre del Partido Popular, de Izquierda Unida, del PSOE, del partido, lleva un plus. Ese partido está respondiendo por ti, te está poniendo como representante suyo. Y ese partido tiene que tener un control y tiene que saber a quién está presentando. Y hacer un seguimiento y control de lo que hace y lo que deja de hacer. Una persona no se enriquece de la noche a la mañana sin que hayan signos externos. Luego los medios también de su papel, porque socialmente existe lo que la gente conoce, lo que no conoce no es que no exista, es que no lo conoce. Porque se puede enriquecer mucha gente y no aparecer ni un renglón en un periódico. Ni en un medio de comunicación durante muchísimo tiempo. Ese extremo de los partidos políticos, otra de las grandes reformas que llega a este punto y este momento en que estamos, junto con el sistema electoral, es de los que hay que hacer. Antonio, que se ha cambiado, no, digo que se ha cambiado al hilo de lo que decía María Antonia, esa percepción, y salvo que decía yo antes que también hay que regular esa inmensa parcela de futuro que va a ser los medios, es decir, las redes sociales, que también se ha quedado obsoleto esa máxima de Marshall McLuhan, que vosotros sabéis, un pope de la comunicación, que decía: lo que no sale por la televisión no existe. Claro, eso decía si de los grandes casos de corrupción o incluso un accidente de avión con X muertos y tal, no sale por la televisión, no ha sucedido. Eso ahora ha terminado, porque aunque no salga por la televisión, aunque se pongan de acuerdo los grandes medios de comunicación, las redes sociales lo van a contar. Por tanto, hasta en eso... Las redes sociales tienen todavía un sector al que se acude, un sector muy joven. Sí, pero se enteran. Mira, por ejemplo, sin joven, nombrar... pero activa una cadena de televisión con una implantación sólida en un territorio o en todo el territorio es lo que ve la gente por la noche, de madrugada o por la mañana. Antonio, quería intervenir. Bien, yo solo quería decir que uno de los que ha usado más el término de la transparencia ha sido Hollande, como sabéis, el presidente francés. Y a mí me ha sorprendido algo que es una institución paralela a la institución política, pero independiente, que existe, que se llaman, como sabéis, las autoridades independientes. Y él ha pedido que haya una autoridad independiente, pero dice: no podemos ser nosotros los jueces y las partes. Tiene que haber una autoridad independiente de expertos, personas independientes, profesionales, lo que sea, incluso con participación, como tú muy bien decías, de los líderes de opinión, porque esto se ha convertido, por efecto de la ley electoral, en un clientelismo político dentro de los partidos, que tú decías, tienen que ser democráticos. Es que la Constitución dice que los partidos políticos tienen que ser democráticos, que tienen que tener un régimen democrático. Y el régimen democrático empieza por las primarias, siempre por las primarias. Lo que pasa es que no se hacen, o se hacen, y después si se hacen y gana uno, se parte el partido. Pero quien sea, ¿no? Bueno, esto es lo que tendrían que corregir desde el punto de vista personal en el sistema. Y lo de las autoridades independientes, pues eso funciona en todos los países europeos. Vamos, en nuestro país aquí, todavía cuando habla de una autoridad independiente, ¿de quién? De todas formas es verdad que el Tribunal de Cuentas yo veo que eso independiente no por ha ahí. Cumplido la función para la que fue creada, porque aquí lo teníamos. Ni el Banco de España, ni... No, pero el Tribunal de Cuentas fundamentalmente porque al final se elegía por cueteo y las personas que iban allá eran profesionales, competentes, pero que venían del liderazgo político de cada partido, de tal manera que allí entraba X miembros del tribunal, ¿no? Pero el Tribunal de Cuentas
que se crea aquí por la Constitución, si hubiese funcionado bien, hubiera sido eso, podría haber sido eso. Pero eso es igual que el tribunal. Haciendo un informe cada año al Parlamento y yendo como el defensor del pueblo, pero comparece. pero Antonio, estamos en las mismas. Transcurrido tiempo X a Claro. Bueno, sí, refórmese la Corte General en la ley del Tribunal de Cuentas, exactamente, no que hay tiene un cuotas. magnífico cuerpo de letrado, un magnífico cuerpo de Exactamente. inspección y un De magnífico técnicos, cuerpo de de- fiscalización. Diga usted lo que quiere que Es igual investigue. que el tribunal. Pero le el ha Tribunal perdido, Constitucional. ha perdido eficacia porque sus decisiones no son efectivas para los partidos. Claro, pues Y si te las cámbiese lees la todas, ley. y a mí me recuerda como el informe del defensor del pueblo, que todos los años te lo Claro. puedes comparar. Iban encuadernados y te los Pues, podías leer. Y pero Antonio, tantos igual, de policía, tantos de no sé qué. tantos pero Hemos de- hablado de dos todo- grandes todo amenazas, se que es el de ajustan. la de la corrupción y la crisis económica, pero me gustaría que estos últimos minutos habláramos de otra gran amenaza. No sé si ustedes creen que es una gran amenaza o no. El independentismo, el catalán, y parece que ahora acaba de sumarse también el vasco hace unos días. Ayer hubo declaraciones del Lehendakari también poniendo fecha para un posible referéndum y siguiendo, por tanto, la estela del catalán. ¿Es otra gran amenaza real o eso con dinero se calla? Antonio. Yo, desde luego está ahí y además está ahí desde el principio de la democracia, por ponerle un origen ya más actual, ¿no? Antes esta misma vocación independentista, por ejemplo, en el País Vasco iba acompañada bueno, a lo largo de la historia de más de 1000 muertos como consecuencia del terrorismo. Ahora, afortunadamente, y toquemos madera, eso parece ser que la sociedad española, la democracia española ha conseguido superarlo a base de muchos sacrificios, muchas lágrimas, mucha sangre, pero ya el terrorismo parece ser que podemos hablar del pasado. Por lo tanto, que ahora exista ese movimiento de secesión del País Vasco no es nada nuevo, afortunadamente ahora es sin sangre. Creo que la sociedad española está lo suficientemente madura como para absorber ese asunto y administrarlo. Es decir, yo creo que es muy complicado y además en una situación como esta de integración en Europa, donde cada vez las naciones pintan menos, lo decía María Antonia Martínez, y ahora lo que tenemos que buscar es una representación en las europeas mucho más acorde con la realidad de la circunscripción electoral, porque las decisiones se toman en Europa. En un escenario de futuro así, con todo lo tocada que está Europa ahora, y con lo tocado que está el euro, que estas sedicentes objetivos de independentismo, tanto en Cataluña bastante problema tienen ahora con resolver el problema de la corrupción que está empezando a salir, y yo creo que es la punta del iceberg, que eso que se está diciendo de Oriol Pujol es solamente que lo que debe de haber debajo debe ser tan horroroso que la sociedad catalana se va a quedar perpleja. Y claro, en esos escenarios, cuando se ha conseguido superar el terrorismo, cuando se está empezando, porque si aquí había, hablo del resto de España, zonas de oscurantismo absoluto, que gracias a que la democracia sigue viva, a pesar de todo, han podido salir a la luz, lo que estaba pasando en Cataluña era aún corregido y aumentado peor. Y sin embargo, por las razones que fueran, los medios, por las razones que fueran, era exclusivamente financiación pública. Pues vivían en una especie, se llamaba el oasis catalán, que era mentira. Por lo tanto, es verdad que sí, que están en ciernes esos dos, pero que yo creo que con la que está cayendo desde el punto de vista económico, con la situación política que tienen en ambas comunidades ahora mismo, y con la vocación de integración de futuro que hay en Europa, yo creo que ahora mismo ese problema no lo tengo. Me preocupa más el de la corrupción, el de la percepción de los ciudadanos ante la dedicación política, lo que hemos estado hablando a lo largo de esta noche. Me preocupa más que esa posibilidad que existe y que está ahí de independentismo catalán y vasco. Yo sin embargo, creo que no podemos huir de una realidad que existe. Lo que ha explicado Antonio es así. Sin embargo, la percepción que hay en Cataluña es que, generalizado, no digo en las fuerzas políticas nacionalistas, es que por haberse implicado en un proceso español se han visto privados de menos recursos para hacer frente a sus propias actuaciones. Se vende un cierto victimismo. En Cataluña se vive como que se le ha impedido. Yo creo que el proyecto que necesitamos componer de futuro, además de las cosas que hemos dicho, tiene que tocar también esto. Desde un proyecto federal, yo no creo que no hay salidas de España con lo que es la composición actual de la realidad. Es decir, un proyecto federal con algunos elementos confederales, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco. Y tendremos que sentarnos para implicarle. La primera estructura electoral que la UCD crea en España, que es la del año 77, que es la misma que tenemos hoy,
prima, uno de los objetivos que había era que los nacionalistas que tenían una posición de irse, de no participar en Madrid, tener sus parlamentos pero no venir a Madrid, implicarlos, y para eso los prima. De tal manera que el resultado electoral en País Vasco y en Cataluña tiene mejor presencia porque se facilita al que tiene más del 30% de su circunscripción de venir a Madrid primado. Es decir, Convergencia y Unión con 800.000 votos tiene 16 diputados y Izquierda Unida con 1 millón de votos pues tenía 2 diputados en las elecciones que estoy comparando de aquella época. No era razonable, había primado para que se implicaran en España. Hoy tenemos que implicarles y demostrarles que construir Europa pasa porque la realidad plural que España tiene vuelva a tener presencia en el futuro. Es más, ni tienen salida por separado, ni tiene España. España se va a debilitar su salida de la crisis si no está toda la realidad que tiene. Por eso yo soy de la opinión de que el proyecto que compongamos, profundizando el estado de las autonomías que hemos tenido, que en su día se paralizó esto con el café para todos que tú citabas antes. Café para todos fue un atraso, pero en aquel momento fue la mejor fórmula que la UCD y que el PSOE y que las fuerzas que se implicaron en aquel pacto tuviera cabida en la Constitución. Se estuvo discutiendo muchísimo el título octavo, sobre todo la vía para acceder a la autonomía, el 143, el 151, quedó lo que era histórico, con el término histórico que tanto podíamos tener nosotros. Aquella realidad la teníamos entonces, pero es que te vas a la historia y aquí creemos que los Reyes Católicos unieron a España. Bueno, pues yo he leído un librico sobre Antonio Pérez, que era el valido de Felipe II, y cuando cae en desgracia en Madrid, se escondió en Aragón. Por tanto, 100 y pico años después de los Reyes Católicos, había un grado de autonomía en su sitio, donde Antonio Pérez, mal visto en Madrid, que Felipe II se lo quería ventilar, se esconde en Aragón, le da protección. En suma, lo que intento decir es que el grado de realidad e identidad que ellos ven como catalanes o como vascos, tienen que tener su eco de presencia en un proyecto español global. Para mí, si lo vemos como una especie de adversarios y de conflicto entre los que creemos una España con todos y los que creen una Cataluña sin el resto, nos equivocaremos. Y yo no gastaría ni un minuto en facilitar ese discurso, porque tanto allí como aquí es complicadísimo, nos hace resquebrajar, ¿no? Los sentimientos que hemos tenido. Y es una asignatura, si no la resolvemos bien, pasará como el tema de los partidos y la financiación, pasará igual que los ayuntamientos y la participación descentralizada, pasará igual. Lo que pasa es que en la sociedad actual y en el siglo XXI, insisto siempre con la integración europea, y aunque se estén viviendo ahora horas bajas, valga la redundancia, es imposible desde el punto de vista del marco jurídico de la Unión Europea que existiera en una Cataluña independiente de España o un País Vasco. No, pero es que como al final la realidad es esa. Antonio, ¿tú has visto Bélgica? Ha estado un año sin gobierno por un problema similar a este. Es decir, que la parte francesa y la parte valona, ¿no? Y con mayoría suficiente. Y no había manera de componer gobierno. Un año. Sí, en el corazón de Europa, en el corazón. Pero la gente seguía yendo a trabajar por las mañanas. Y aquí también, hombre. Hay una cosa que se pensó en el 78. La Constitución empieza diciendo que nacionalidades y regiones. Sí, o sea, que hay una distinción clara, por eso que tú me acabas de explicar, ¿no? Sí, sí. Pero principio de autonomía, o sea, el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones, e inmediatamente el derecho de solidaridad, o la obligación de solidaridad, que es lo que es posible que haga inviable el tema. Yo creo que un grado más de autonomía, un grado más de autodeterminación, que es lo que van a consensuar al final, con el dinero o con lo que sea, pues llegarán. Y después está Europa. Pero Europa si se hace solo con dinero, es el gran nos problema que tenemos equivocaremos, también, Porque Europa está sin hacer. Europa está sin hacer. Eso es verdad. ¿Cómo es posible que nos obliguen a un sistema financiero si no hay un banco de todos? Es imposible, hay un banco solo de uno, eso es imposible. Yo no sé cómo estarán haciendo el gobierno, ni la oposición, ni todo, pero dice, bueno, ¿cómo podemos hacer un sistema? ¿Cómo podemos hacerlo un sistema que ustedes tienen el banco en su esto es, en fin, nos llevaron a meter en el corazón de la Constitución el tema de la estabilidad y que se quería poner el déficit cero. Sí, pero eso ya estaba en el cuerpo de la Constitución, ¿no? Si todos queremos pagar. De todos modos, Antonio, en el 135. Antonio, yo creo que siendo eso así, y además que ahora mismo con la que está cayendo a nivel económico y donde ya se han roto
muchos de los esquemas por los que estaba funcionando Europa y España y los demás países también, porque Francia también tiene sus problemas, Italia y todos los países. Claro que en estos momentos resurja esta vocación independentista catalana, a la que se suma antes o después, cada cual sabe dónde está, pues nos parece un poco, madre mía, lo que nos faltaba, ¿no? Como decir, lo que nos faltaba, esto es un elemento más de desasosiego social, creo yo, ¿no? Pero yo creo que Cataluña a nivel económico y a nivel social no tiene problemas muy distintos de los que tiene el resto de países, de las comunidades autónomas. El País Vasco tuvo su reconversión industrial mucho antes, él lo está sufriendo ahora. Ellos tenían una empresa textil y una industria que se está desmoronando. Y tiene muchos problemas económicos, yo creo que fuertes, donde la solidaridad va en todos los aspectos. Creo que son temas que hay que abordar también desde Madrid y desde el resto de España, ¿no? Pero digo, no creo que debamos confundir los problemas económicos y sociales en cuanto que se han roto las costuras del traje que teníamos puesto, como decía Ramón Jáuregui el otro día, de la Constitución. No debemos, creo que yo, confundirlo ni para bueno ni para malo con esa vocación que hay en Cataluña, porque la hay, y porque la hay en el País Vasco, porque la hay, porque son preconstitucionales, igual que sus estatutos. Sus estatutos eran, esos casos no, pero vienen de antes, ¿no? Y han pasado, o sea, se hizo el acuerdo constitucional con mucho esfuerzo. Para salir. El diseño que se hizo encajó, la presencia de ellos, es un diseño que hemos vendido, los que hemos tenido la delegación de nuestros partidos y de las instituciones en el mundo entero como un modelo magnífico, que lo han estudiado en muchísimos países con muchísimo interés, que es cuasi federal. Nosotros siempre lo hemos explicado así, porque es cuasi federal, que se llama Estado de la Autonomía, le pusimos nombre propio, para no confundirlo con los demás. Han pasado muchos años, renacen esas inquietudes. Las autonomías en España. Lo que quiero decir que en estos momentos yo no situaría. España, que los propios estados federales, y es mucho más presidencial en otras cosas que claro, pero mira, el modelo federal que por ejemplo mi partido estaba Euskadi tiene una ventaja que no tiene Cataluña, y es el cupo. En Euskadi las diputaciones forales recaudan los impuestos, y hay una parte que pagan al Estado, aunque llevan algunos años que hay que buscar la compensación, y eso es lo que reclama como nacionalidad histórica la diferencia Cataluña. Por eso yo sí que creo que hay armas para componer una propuesta no solo económica, sino también política, para implicarle en un proyecto. Me dejas sin terminar mi argumento, porque yo lo que quería llegar a decir es que tienen los mismos problemas que los demás, y que los demás yo creo que haríamos mal, incluidos también, de meter ese problema en el mismo saco de los que no son comunes. Si han pasado tantos años, el modelo ha servido, y ahora, como en otras tantas cosas, parece que no sirve, yo creo que hace falta muy buena fe y mucha capacidad de negociación, como se tuvo cuando se llegó al modelo constitucional, para intentar y conseguir que España sea Cataluña y Cataluña forma parte de España. Y ahí... En la película Casablanca, de Humphrey Bogart, le dice a Ingrid Bergman, dice, el mundo se está desmoronando y tú y yo nos estamos enamorando. Las tropas francesas estaban entrando en París. Aquí los catalanes, una parte de la sociedad catalana, porque aquí estamos confundiendo siempre el todo con la parte, pueden acabar en la melancolía, porque el mundo no va por lo que el nacionalismo catalano y el nacionalismo vasco están apostando desde el siglo XIX. Y tienen mala suerte, o eso es lo que hay, porque lo que ellos pretenden ahora mismo en Europa no existe. No sé si dentro de 15, 20 o 25 años existirá esa posibilidad. Ahora mismo no existe. Pero Antonio, que yo no creo que sea ese el argumento que el resto de España tengamos que mirar hacia Cataluña. O sea, yo creo que no debemos arrojar sobre Cataluña. Estáis luchando contra gigantes. No, yo creo que tenemos que dirigir a Cataluña en una actitud integradora. No decir, os vais a fastidiar. No, si no queremos que se fastidien. Queremos encontrar métodos para que sigan siendo parte de España. Eso es lo que me parece importante. Bueno, Antonio, lo que yo creo es que hay que seguir haciéndolo. Y habrá que seguir haciéndolo. Y que el debate hay que sosegarlo un poco. No fue solo entre los tres grandes partidos, los sindicatos y el gobierno, entre comillas, nacido del gobierno o del Estado anterior, ¿no? No fue solo eso. La obra de arte tuvo que, sin participar directamente uno de ellos, los dos grandes bloques nacionalistas se implicaron en el modelo de Estado, de tal manera que vinieron al Congreso, salvo Herri Batasuna. Además, la primera vez que yo fui al Congreso de diputados, vinieron los dos diputados de HB, aunque Muguruza, en fin, fue el asesinato de Muguruza en aquel momento. Es decir, la gran obsesión siempre ha sido componer con ellos dentro.
Es verdad que la situación económica que ahora mismo hay, o la composición institucional que en Europa hay, camina más por el unir. Por eso yo he dicho que hay que ir a un proceso federal, o de profundización federalizante del Estado que ahora mismo tenemos, y con elementos de confederación, porque no vale... Fuimos a un proceso del 143 en el año 78, no en el 78, que culminó en el 96, donde todas las comunidades autónomas, fuera de su interés o no fuera de su interés, tenían que tener las mismas competencias que todos. El mismo estatuto. Todos, el mismo estatuto que eran copias. Y todos teníamos que tener educación, sanidad, con el mismo techo, con la misma capacidad de regulación legal. Y al final te encuentras con duplicidades o triplicidades de estructuras, aparatos. A lo mejor hay que devolver competencias. No, yo no digo de devolver, digo que hay que resituar el proceso. Yo estoy con Antonio en que el marco jurídico, la forma, el marco formal, no es propicio, no está por la labor de hacerlo. Es muy difícil una independencia, es muy difícil. Casi imposible. Ahora, en los grados que tú dices, en los grados que quieren alcanzar este sistema vasco de recaudación, por eso, que quieren alcanzar otra cosa, que es un momento oportuno. A río revuelto, pues oportunismo, levanto la mano, que eso pasó ya. Y luego sabes lo que hay. Oportuno no es, sobre todo... ¿Sabes cuál es? No, para ellos, para nosotros desde luego, no. Oportuno no puede ser ni para ellos ni para nadie, porque, como decía el famoso, si queréis saquemos la Virgen, pero para llover no está. Yo creo que aquí no creo que debamos simplificar la cosa dentro del oportunismo, no. No es oportuno ni para ellos, ni para nadie. Yo creo que no es oportuno para nadie. Por eso precisamente creo que hay que sosegar el ánimo, en vez de estar lanzándonos piedras, ir con ánimo abierto, sin poner muchas etiquetas. Muy generosa con estas dos regiones con vocación nacionalista en parte de ellas, porque no olvidemos que durante muchos años en el País Vasco ha gobernado el PSOE, que es un partido nacional, muchos años en Cataluña, es decir, que no podemos decir que todos los catalanes o todos los vascos... sentarse a negociar y hablar entre buenos y malos, no. Y España ha sido muy generosa. Yo creo que ahí en plan de igualdad. A mí lo de independentismo no lo comparto ni lo apoyo. Yo el Partido Socialista no lo voy a apoyar nunca. Yo tengo bueno, pues fíjate que su hermano Enrique... Pero hay que poner mesa y... va a eliminar los fueros a los asturianos y a los vascos y a los navarros, y es el propio Fernando, junto con Isabel, la que dice, no, queremos una España con todo, pero cada uno con sus diferencias y con su historia. Hombre. Y eso lo hace Fernando el Católico, lo acabamos de ver. Un gallego y un almeriense pues no se parecen mucho, y sin embargo, bueno, pues tienen una misma historia común, que yo creo que es un tesoro que tiene España, ¿no? Y sobre todo que se traduce además ya no solo en valores, sino desde el punto de vista económico. Ahora, en cualquier caso hay una cosa clarísima. Cualquier encuentro que se produce, estamos en el momento clave de coger, de que esta explosión de necesidad, de demanda, que nos hace hacer de la necesidad virtud para ponernos en marcha, tiene que ser con un grado de consenso, de acuerdo, similar al que hubo entonces. No vale ya, fíjate lo que voy a decir, ni que PSOE y PP se pongan de acuerdo, no sirve, no serviría, no puede suplir. Una última pregunta muy breve, les pido mucha brevedad para terminar. Recuperando el descrédito del que hablábamos anteriormente de los partidos políticos, el incumplimiento de determinados compromisos de Zapatero, yo creo que le costó, porque seguramente no tenía más remedio que tomar determinadas decisiones que iban en contra de sus compromisos y su ideario, pudo costarle las elecciones, seguramente, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, algunas decisiones tomadas por el gobierno popular van en líneas muy distintas de lo que se había dicho en campaña electoral. ¿Creen ustedes que le puede costar esas elecciones, las próximas también, o el año que viene empezaremos a enderezar la situación? Se empezará a enderezar la situación. Antonio era un poco negativo al principio, hablaba de la situación económica y no era muy optimista, pero para terminar, respecto de hablando de las decisiones políticas y de la crisis económica, la salida a corto o medio plazo, para terminar, por favor. Si unimos medidas de austeridad y gestionar nuestros recursos con medidas de impulso al crecimiento y la generación de empleo, es decir, de desarrollo, si la unimos las dos, está cerca. Si en Europa se encamina a eso, estaría cerca el levantar la cabeza y empezar a jugar un papel Europa en el concierto nuevo del mundo. ¿Pero va por ahí o no va por ahí? Yo creo que hoy está imperando excesivamente la idea de la austeridad y del recorte. Y el mensaje que Europa ha lanzado a España ayer, precisamente otra vez, hay que volver a recuperar. No, ni en Grecia ha servido, ni en Portugal está sirviendo. Solo con la austeridad ninguna empresa se pone en marcha.
¿Qué actividad económica se ha puesto si no hay circulando dinero, recursos, para a la misma vez, de siendo austero, poner en marcha actividad de crecimiento? El Pacto de la Moncloa. Proyecto y compromiso de inversión en Europa y en España también. María Antonia, ¿es optimista? ¿No lo ves? Yo no soy optimista. No soy optimista porque yo creo que realmente hay un desgobierno europeo. Y cuando digo que hay desgobierno, no porque no haya gobierno, es que creo que un gobierno, el que hace todo lo contrario, no participa, todas las naciones que componen Europa, pues para mí no gobierno. La famosa troika está tomando decisiones donde están metiendo al encalzador a países, y por eso creo que están creando un desafecto y un desánimo de la ciudadanía hacia quienes les representan, porque entienden que su voto no les sirve. Y yo creo que hasta que no seamos capaces, por eso yo creo que las elecciones europeas ojalá salieran bien, ojalá hubiera de verdad un ímpetu europeísta, porque lo que creo que necesitamos para empezar es un buen gobierno europeo, un gobierno de verdad, donde sea de verdad que represente a los pueblos que representan, no que tomen medidas en contra de los pueblos que representan. Pero dicho eso, creo que nosotros tenemos responsabilidades propias, que gobiernan nuestro país, nuestra región, nuestros ayuntamientos. Entonces, no porque no cumplan unas obligaciones, no debemos cumplir nosotros con las nuestras, ¿no? Y en la medida que podamos, yo creo que cada uno debe asumir su responsabilidad. Si la economía europea no va, yo no creo que la española pueda despegar. Antonia transmitía al principio del programa su preocupación por la situación social. ¿Cómo lo ves? El programa lo que sí era constataba lo que estaba pasando hoy, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de estructura social, ¿no? Que ahora mismo que es lo que nos ha traído esta noche a este debate. Y ahora, comentando un poquito el futuro. Yo de futuro sí soy un poco más optimista que María Antonia. Por dos razones. Primero, porque nosotros estamos en un entorno europeo que tenemos que competir con América del Norte, con los países sudamericanos y con todas las economías emergentes, donde China sería el referente, y tenemos que competir a nivel global. Y la única posibilidad de hacerlo ya no es cada nación independientemente, sino con una moneda única y con unas estructuras políticas únicas. Estoy de acuerdo con María Antonia que Europa tiene que ir en ese camino, pero se va haciendo. Y en cuanto a las medidas que hay que tomar ahora, después de la tremenda y catastrófica crisis económica, yo siempre, cuando me lo han preguntado, y en la facultad, algún alumno y tal, yo siempre les he dicho lo mismo. Es como si tú te encuentras un accidentado en la carretera que está al borde del colapso, que es como estaba la economía europea y particularmente las economías del sur. Lo primero que tienes que hacer es cogerlo, llevarlo a la UCI y evitar que se muera, cortando las hemorragias, dándole los antibióticos, dándole manteniéndolo con aparatos, y una vez que has conseguido que viva, es cuando tienes que empezar poco a poco la recuperación. Rehabilitación, empezar a andar, y por eso estoy de acuerdo con lo que dice Pedro Antonio, que solo con mantener, con solo recortes y solo con mantener al enfermo vivo en la UCI, con eso no tengo ningún futuro. Pero una vez que hemos conseguido, creo yo, mandar un mensaje a determinadas economías, empezando por las propias autonomías, que hay que ser un poco más razonable en el gasto cuando no se disponen de ingresos, y parece ser que ya hay un denominador común que se viene aceptando, ya no solo por España y sus autonomías, por Portugal, por Grecia. No tendríamos necesitado otra noche, no es lo mismo la economía griega que la economía española. A partir de ahora sí se pueden ir ya tomando, y creo que se está haciendo, medidas de incentivación económica. Pero lo primero era que el enfermo no se muriera, y yo creo que eso se ha conseguido. Antonio, para acabar sobre esta cuestión. Yo también soy optimista, pero no porque nosotros, que también lo vamos a hacer y lo podemos hacer y hay que tomar esas medidas internas, sino porque la propia Europa se tiene que dar cuenta que sin España, sin Portugal, sin Italia y sin todo, no va a ser Europa. O sea, la propia presidenta, la troika, está mirando a Inglaterra diciendo que listos fuisteis no entrando en el euro. Y eso les va a hacer, de alguna manera, sobreponerse. Y decir, hay que mantener Europa, porque el mundo se está poniendo que nos va a cepillar. La vieja Europa se va a quedar en la pequeña Europa, y no lo van a consentir. Entre eso porque tienen ellos toda la tecnología, todo el poder, o sea, son los grandes del mundo. Yo creo, no solo por lo que nosotros podamos hacer, que en esto efectivamente no podemos hacer mucho, sino grandes voluntades, sino por lo que ellos nos van a tener que ayudar y nos van a tener que dejar de hacer.
O sea, eso de limitarnos e imponernos y que os vamos a rescatar, pero bueno, tranquilo. No creo que... Y con respecto al otro tema, el tema de la corruptela, yo no se puede generalizar, no se puede decir que si los partidos, que si tal. Hay que mirar a las personas, ¿no? Y las personas, pues que hay grandes personas en la política, las hemos oído 1000 veces dar lecciones. Y es la ética la que hay que tirar por la borda, ¿no? Que es lo que de alguna manera vamos a tener que dejar a los que nos sigan en esa demanda que hace actuar los jóvenes que vinieran con... Y que efectivamente sean los líderes los que seleccionen a las personas y digan, este me puede salir de esta manera o una. Una de las conclusiones, para terminar, seguramente que se puede sacar es que la necesidad, os he dicho en varias ocasiones aquí, de compromiso, de generosidad, de un acuerdo, pero no es la primera vez que se dice en este plato. Otra cuestión es quién toma nota, quién escucha eso y quién toma eso y quién hay con capacidad para poner en marcha ese tipo de actuaciones, ¿no? Esa es la gran pregunta, seguramente. Y el gran vacío, ¿no? ¿O no lo hay? Vacío no. Vacío no hay. Tiene que haber cabezas que lideren. Vacío no. Claro, hace falta voluntad de liderazgo. Digo, lo hay en este momento. Hombre, ahora mismo sí hay un vacío porque hay más la atomización de ver cómo me quedo yo. Es decir, aquel está sangrando, a ver si yo pierdo un ojo porque aquel se queda con dos. Prima más el pulso de conquistar el poder pero esa realidad no, la sociedad es la que nos ha puesto encima. Yo creo que estamos en condición, o lo hacen los que hacen cabeza hoy, o vendrán cabezas que lo harán. El liderazgo se va a producir. Sin liderazgo en España y en Europa no se construirá. No, y cosas se están haciendo, quiero decir. Otra cosa, la credibilidad la medirán los ciudadanos en sus procesos electorales. Pero yo, por ejemplo, no se trata de hacer aquí campaña. Digo por lo que, hombre, hay más de 300 personas y va a haber una movida muy fuerte, una conferencia política del Partido Socialista donde todos los grandes problemas están sobre la mesa y se está contando con una participación tremenda y seriamente se van a poner sobre la mesa muchas cosas. Quien tenga credibilidad para tirar para adelante de un proyecto así y lo que se pueda arrastrar a los demás partidos, pues lo podemos ver. Yo tengo confianza en eso, pero la confianza de cómo funcionan las cosas ahora mismo, yo creo que no van. Aquí tenemos, lo ha dicho Pedro Antonio al principio, tenemos ya una parte de decir que eran ya casi 40 años de democracia y por lo tanto hay que otra vez que volver a reestructurar y plantear, pero también es verdad que eso te da una experiencia que antes no se tenía. Aquí ya tenemos, por ejemplo, los pactos de la Moncloa, lo ha citado Pedro Antonio, que en un momento de también unas tremendas dificultades económicas, con una estructura social no tan determinada como está ahora, porque no se tenían estructuras democráticas, se hicieron unos pactos de la Moncloa que sacaron a España de una crisis tremenda que permitió incorporarse a la Comunidad Económica Europea, se llamaba entonces, y a partir de ahí estamos hablando de Europa, pero yo quiero ser justo con Europa. La ayuda que Europa ha dado con los fondos de cohesión, los fondos FEDER, el FEOGA, en los últimos 20 y tantos años, ha hecho que este país... La agricultura española no estaría como está hoy si no hubiera sido por los dos FEOGA, FEOGA Orientación y FEOGA Garantía. Lo que ha hecho Europa por España... y por ella misma, porque tiene retorno. Toda la inversión tiene retorno. Por eso creo que pero un pasado tan brillante merecería un mejor gobierno europeo en estos momentos, donde hay que afrontar retos tan importantes como los que tenemos que afrontar. A nivel europeo pasa lo mismo que a nivel nacional de España, que habrá que replantearse otra vez el funcionamiento de las diversas instituciones que hay en Europa, donde seguramente algunas ya están anquilosadas. Y además lo dicen los propios europarlamentarios, que muchas veces a Europa nos creemos que es mucho más ágil que la administración española y algunas veces parece la del ARRA del siglo XIX, ¿no? Pero el problema de Europa hoy está siendo más que es una suma de partes que un proyecto. En su día, un Willy Brandt, un Felipe González, es decir, había un liderazgo de modelo de construcción europea. Hoy hay una suma de mi nación, primero por mi parte, no por lo común. Y eso es lo que está paralizando ahora mismo. Hay un proceso electoral en Alemania que tiene que resolverse en unos réditos. Ha habido un proceso electoral en Inglaterra, acaba de producirse en Francia, y todo se sitúa mucho, la construcción europea, a lo que cada uno puede sacar para continuarse en su país. Y eso es malo. Falta ese liderazgo de construcción de una cabeza que diga, no, esto es lo importante.
yo no digo un Maastricht porque yo no estuve de acuerdo con Maastricht, pero algo similar, un nuevo impulso. Es que venimos de atomizado. No podemos inventarnos ese político, sino que hay que trabajar. No, con lo que Ojalá hay. viniera ahora mismo Sí, un estadista. No, decir, pero de tipo- No, tenemos una Constitución Europea No, a lo mejor no lo que, tenemos que trabajar que un con lo que gobierno europeo tenemos. no la está respetando en Y absoluto. mi Porque reflexión es que a la fuerza la- ahorcan. Es decir, que esos responsables políticos que no tienen seguramente la altura de miras ahora que tú estás demandando o la capacidad de liderazgo que hemos visto en otros líderes europeos desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, que ha habido grandes líderes en Europa, que han contribuido incluso a la reunificación de Alemania y a la construcción de la propia, en primeros 6 países, que fue el germen de la comunidad económica. Pero ahora, precisamente, aunque no existan esos grandes genios, sí que están las instituciones que a la fuerza ahorcan tendrán que dar ese paso adelante y sentarse en una mesa. Y si aquí se está hablando de otra vez la necesidad de hacer unos pactos de la Moncloa, pues aquí habrá que hacer otros acuerdos de Maastricht, habrá que hacer otra... Pues con ese optimismo terminamos ya el programa y les agradezco a los 4 que hayan estado aquí esta noche. Antonio Montoro, encantado, muchas gracias por compartir sus opiniones. Antonio Gómez Ferén, exactamente igual, con María Antonia Martínez y Pedro Antonio. Terminamos ya, volveremos el próximo jueves con todos ustedes. Muy buenas noches.